Hola chicos, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Espero que todos bien en casa, cuidándose, haciéndole caso a mamá y a papá, sobre todo, y haciendo todas las tareas. Bien, hoy vamos con la segunda clase de lengua. Hoy vamos a ver los textos. ¿Sí? Ustedes estuvieron trabajando con textos cuando estuvieron viendo los cuentos maravillosos, cuando estuvimos marcando los párrafos, las oraciones. Ahí estuvieron en contacto con textos. Ustedes tienen que entender que todo lo que nos rodea, pues estamos rodeados de textos. Hay textos por todos lados, porque los textos pueden ser orales, como en este caso, yo estoy hablando con ustedes y les estoy transmitiendo un texto. O pueden ser escritos. ¿Bien? Entonces, los escritos son los que están en un papel, en la compu, que yo los puedo leer. Ahora bien, para que no cualquier mensaje o cualquier fragmento es un texto. El texto debe cumplir ciertas condiciones. ¿Sí? Por ejemplo, el texto tiene que tener sentido. Yo cuando lo leo tengo que entender lo que me está diciendo, no tiene que ser confuso. El texto tiene que tener coherencia. Esta palabra coherencia es una palabra nueva. Esta palabra la vamos a manejar durante todo el segundo ciclo. Coherencia es cuando el texto está ordenado y cuando el texto habla de un mismo tema. Por ejemplo, si yo quiero escribir un texto sobre el universo y empiezo el texto diciendo que el universo está formado por estrellas, planetas, asteroides, cometas, pongo punto y después escribo mi mamá compró chocolate, eso no es un texto. ¿Por qué? Porque habla de distintos temas. Entonces el texto debe tener coherencia, es decir, que debe hablar de un mismo tema. Otra de las cosas que debe tener el texto, y esto es muy importante, es que el texto debe comunicar algo. Tiene que mandar un mensaje. ¿Sí? Por último, no importa, y esto también es muy importante, no es necesario que el texto sea largo. El texto puede ser largo o puede ser cortito. Por ejemplo, si yo pongo, por ejemplo, que ponga socorro, fuego. Esto es un texto, son dos oraciones que forman un texto. ¿Por qué? Porque me está comunicando algo, tiene sentido, es coherente, se entiende, habla de un mismo tema, me está comunicando algo. Es decir, que un texto puede ser muy largo o puede ser muy cortito también. Y otra de las cosas que tiene que tener el texto es que debe tener un propósito. Esto es lo que vamos a trabajar hoy, los propósitos de los textos. ¿Qué es el propósito? Que el texto se escribe para algo. Tiene una intención comunicativa. Es decir, hay una intención, el que escribe un texto, cuando uno está escribiendo algo, lo escribe para algo. Y acá vamos a ver diferentes tipos de textos. Fíjense ustedes, en la página 16, tienen 4 tipos de textos, 4 textos que son distintos. En el primer texto dice: jabón atomizado, lagarto, espuma soluble, señora, salve su ropa. Fíjense que este texto, ¿qué tipo de texto es? Es una propaganda. El primero es una propaganda, una publicidad. En realidad el término correcto es publicidad. Las propagandas son las que vemos en la tele, las que escuchamos en la radio, cuando se vende un producto. ¿Sí? El segundo texto dice magdalenas de chocolate, ingredientes, 220 gramos de azúcar, después habla que hay que poner harina y después aparece en un subtítulo que dice preparación y hay 4 pasos. ¿Qué tipo de texto es ese? Es una receta. Para los que lo dijeron, muy bien, es una receta de cocina. Fíjense que si yo presto atención también en la forma en que están escritos los textos, todos están escritos de diferente forma. Eso se llama formato. Se los digo, se los escribo acá para que se acuerden.
formato. Cada texto tiene su forma específica en cómo está escrito. El tercer texto dice: alumnos de la capital exponen su creatividad. Y fíjense la forma en que también está escrito este texto, no es igual al resto. Este texto es una noticia. Las noticias, ¿dónde las podemos encontrar? En los diarios. Hoy por hoy, en los diarios virtuales. Si ustedes entran, por ejemplo, en el diario de la provincia de San Luis, el diario de la República, buscan en internet, les va a aparecer el diario y les van a aparecer una serie de noticias y todas van a tener este mismo formato. Y por último tengo otro texto que yo también lo miro a simple vista y por la forma me doy cuenta que es una poesía. Cada uno de estos textos que aparecen en la página 16 tienen una intención determinada. Y según la intención, los textos tienen nombre. Por ejemplo, la intención que tiene la propaganda es vender un producto. Es decir, es convencer al que está leyendo o escuchando la propaganda para que compre ese producto. La receta, la intención que tiene, da instrucciones para hacer una determinada comida, en este caso las magdalenas. La noticia, la intención que tiene es informar. La poesía, la intención que tiene en este caso, lo que está haciendo es expresando sentimientos. Expresa sentimientos. Según la intención que tienen los textos, tienen nombre. Es decir, las propagandas, las publicidades, cuya intención es vender, convencer al que está escuchando, leyendo la propaganda para que compre un producto, son los textos persuasivos. Persuasivo. Fíjense cómo se escribe y vayan estos nombres aprendiéndolos porque son terminología nueva. La receta que me da instrucciones son textos instructivos. Y acá, en la receta, en los textos instructivos, perdón, no solamente encontramos las recetas, sino que también, por ejemplo, cuando ustedes ahora que están medios aburridos y les traen un juego de mesa, les compran un juego de mesa y no saben cómo se juega, ¿qué hacen? Buscan el reglamento donde va a haber una serie de instrucciones que les va a decir cómo deben jugar ese juego. Bueno, los juegos de mesa también entran dentro de los instructivos. Todo lo que me dé instrucciones, haya pasos a seguir para poder concretar algo. Por ejemplo, estoy aburrido, quiero hacer un barrilete, no sé cómo hacerlo, busco en un tutorial de YouTube y todos los pasos a seguir es un texto instructivo. Todo lo que tenga pasos a seguir para lograr algo. La noticia son textos informativos y acá, dentro de los textos informativos, tenemos también los textos como por ejemplo de ciencias naturales, de sociales, son textos que me aportan conocimientos nuevos, son textos que cuando yo los leo para aprender algo. Esos son los textos informativos, es decir, acá tengo las noticias, si yo tengo que buscar información sobre un determinado tema de sociales, voy a Wikipedia, en Wikipedia voy a encontrar textos informativos, todo lo que me sirva para aprender o conocer algo nuevo. Y por último tengo la poesía, que son los textos expresivos. Dentro de los textos expresivos tengo todo lo que es poesía, cuentos, leyendas, novelas, todos aquellos textos que yo no los leo para aprender, los leo por placer, porque para que me entretienen, son textos que entretienen, que no solamente entretienen, sino que uno los lee por placer, porque tiene ganas para entretenerse, lee un cuento. Bueno, esos son los textos expresivos. O sea que en los textos expresivos tengo no solamente la poesía, tengo las canciones, tengo los cuentos, como los cuentos maravillosos que leyeron. Bien, les voy a dejar
las actividades de la página 17 y 18, que son muy fáciles. ¿Por qué? Porque solo lo que tienen que hacer es leer bien los textos y completar con el propósito, la intención y qué tipo de texto es. Esta tarea la van a presentar ya ahí en el Classroom. Yo cuando suba la tarea les voy a poner la fecha de presentación. Es muy fácil, cualquier cosita que ustedes no entiendan, ya saben, me preguntan. Que tengan una buena tarde, cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase.